capítulo 18, versículo 13, no sabemos o no hay indicios de que esa conversación nos explique que Abraham supiese que estaba hablando con el Cristo preencarnado o con una deidad. No lo sabemos. Simplemente se está desarrollando una conversación. Pareciera que Abraham sí entiende que estos visitantes son personas superiores. No lo sabemos si Abraham lo sabe por sus vestimentas, por cómo han llegado, pero Abraham ciertamente les dice: ustedes han decidido pasar al frente de mi casa, y como han tomado esa decisión, han venido a posar, y Abraham corre a darles alimentos. Dato curioso en Génesis capítulo 18, que es digno de tomar en cuenta, es que ya sabemos por la narración de Moisés que el ángel de Jehová está ahí, y que el ángel de Jehová se hospeda en la casa de Abraham. Ya lo sabemos porque Moisés lo dice. Pero alguien que me lea el capítulo 18, versículo 8. Uh-huh. Ajá, y Abraham dice, se quedó de pie mientras ellos comían. Vean qué curioso que ahí se dice que el ángel de Jehová comió. Es un dato curioso que los judíos tropiezan ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que una deidad, es decir, Dios se puede hacer carne? Eso lo sabemos. Los judíos dicen, ahí está el Cristo preencarnado. Aunque ellos no lo ven como Cristo preencarnado, ven a Jehová encarnándose ahí para establecer el pacto con Abraham. Pero de allí a que coma, porque todo lo que en la tradición rabínica, la comida puede contaminar. Ellos piensan en la limpieza por lo que entra y no por lo que sale, y entonces este conflicto de intereses, ¿verdad? De qué es lo que está pasando ahí. ¿Puede realmente una deidad comer? ¿Puede realmente Dios, siendo divino, sentarse a la mesa e ingerir alimentos? Y ese es un detalle bastante peculiar que encontramos ahí, donde encontramos al ángel de Jehová comiendo. Por la revelación que tenemos ahora, sabemos y entendemos que este Cristo preencarnado va a establecer su propio cuerpo pleno cuando viene y nace en Belén. Es decir, su encarnación perfecta la tenemos en Belén. Pero no solamente esa encarnación de Dios hombre come y bebe con sus discípulos. Básicamente era un hombre, plenamente Dios, como ortodoxamente se dice, ¿verdad? Una plenitud de la deidad, una plenitud de la humanidad andando. Pero hay un detalle que nos cuenta Lucas. Lucas nos dice esto en Lucas 18, 9 al 15. Alguien que me ayude a leer Lucas 18, 9 al 15. (18, 9 al 15). Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de bien y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado antes, Perdón, hermano. Pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, todo el que se humilla será engrandecido. Perdón, hermano, te di una cita mal. Está bien. Gracias por su lectura. Ahora ayúdame a leer Lucas 24, 36 al 40. Te di una cita mal, perdóname. 36 al 40. Ajá. Está muy bien la lectura. Dice: mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados
y asustados pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Hasta el 43. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Y ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó en sus manos y comió delante de ellos. Vean qué dato más interesante esto. Ahora sí, el segundo texto que nos habla del Cristo resucitado. Y ahora estamos hablando de un Cristo que está resucitado, que ya no es el Cristo en la tumba. Ahora, lo que no sabemos realmente, y esto es una discusión ahí teológica en la cual no nos vamos a meter, es qué tan glorificado estaba el cuerpo de él, es decir, si ya había subido al Padre y estaba y descendía, o dónde habitaba. Entonces es una discusión ahí un poco tenebrosa, donde no nos vamos a meter. Tenebrosa digo en el sentido que tiene muchos matices, ¿verdad? Muchas oscuras, y uno tiene que ir por la fe ahí, a creer lo que la Biblia dice. Pero lo que sí se sabe es que el Cristo ya resucitado podía comer. Entonces el Cristo ya resucitado comía. Lo que nos muestra el Génesis es que el Cristo preencarnado también comía. Entonces en su gloria eterna, el Cristo que habría de venir comía antes de la cruz y comió después de la resurrección. Es un dato interesantísimo, ¿verdad? Del libro del Génesis, que nos muestra a Dios teniendo esta actividad humana, y es lo que nosotros estábamos observando. Bueno, volviendo a Moisés, Moisés nos cuenta que Abraham era un hombre que estaba dispuesto a darle lo mejor que tenía a los visitantes que estaban con él. Era una persona que estaba que estaba dispuesto a ofrecer lo mejor que tenía para sus visitantes. Entonces él fue hospedador, los recibió, y no solamente eso, les dio un banquete digno de reyes y de príncipes. Y aquí está la duda que tenía nuestra querida hermana Zaida, ¿verdad? La flor de harina. ¿Qué era la flor de harina? Así que me puse a averiguar ahí qué tenía que ver la flor de harina con el corderito y todo este alimento. Bueno, la flor de harina era una harina, valga la redundancia, porque de flor de harina, pero era una harina tamizada. ¿A qué me refiero con una harina tamizada? Bueno, los que hacen pan saben que cuando van a hacer, la pasan por un colador. Entonces lo más fino de la harina se ponía en sacos o en canastos y se conservaba ahí. Normalmente la gente no tamizaba la harina porque era muy caro tamizarla, entonces se vendía así como estaba, ¿verdad? A veces venían con granos enteros, granos medianos y a lo que saliera. Y entonces los panes quedaban como muy brochos, ¿verdad? Usted sabe agarrarse un pedazo de arroz en medio. Sí, como una harina bien refinada. El detalle de esta flor de harina es que estaba a disposición de quien pudiese comprarla. Es decir, en el mercado había, pero era premium. Entonces, ahora, que alguien tuviese la cantidad que Abraham tenía, significaba que era una persona pudiente. Porque no solamente nos dice que tomó un poquito, sino que tomó, nos dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo: apresúrate a preparar 40 litros. Lo que significa que este hombre debía tener por lo menos un barril de harina refinada de muy alto costo para recibir a estas personas. Ahora, dato curioso que me encontré ahí con lo de la flor de harina, y es que la flor de harina, cuando usted recibía a un visitante muy, muy importante dentro de su casa, era cuando usted sacaba eso. Era como la vajilla de lujo, ¿verdad? Si viene alguien muy importante, entonces le damos flor de harina. Nada que le va a dar una Coca-Cola, no le vamos a dar un juguito verde bien hecho, ¿verdad? Que sepa que me costó hacerlo. Bueno, ahí estaba Abraham dándole lo mejor que tenía. No solamente un corderito, que sacrificar un animal
para una persona que era un nómada, que tenía muchos, no significaba tanto, pero ya vemos que al añadirle esta flor de harina, les estaba dando lo máximo que alguien podía darle a una persona que venía de paso, porque no se hospedan con él, van de paso. Entonces, Significaba de alguna manera también cuánto valoraba a esa persona que lo estaba visitando. por supuesto, Lo consideraba más, no sé, más digno, más dignatario, o lo consideraba superior de alguna manera. sí. Entonces, de alguna manera, sin saber realmente con quién estaba tratando, Abraham los trata con con un protocolo, ¿verdad? Bastante digno de algunos visitantes, como que si fuese el presidente o alguna persona muy importante. Abraham entendió desde que los vio que personas importantes eran, probablemente por su vestimenta, probablemente por cómo andaban, entre otras cosas, porque recuerden que estamos en el desierto hablando, y se le aparece, imagínense que vayan con vestiduras blancas en el desierto, con tanta arena, y usted dice, no, esta gente debe ser, por lo menos rica debe ser, ¿verdad? Entonces, no sabemos realmente qué es lo que Abraham notó ahí, pero ahí está su dato, mi hermana. Aquí está el verbo griego, ¿verdad? Solet, que significa aplastar. Entonces, el trigo se aplastaba y se aplastaba y se aplastaba hasta que ya no se podía más. Entonces, lo que quedaba, usted podía venderlo así y se vendía o lo tamizaba y lo vendía más caro. Bueno. Eso sería como la harina de ahora. Como la harina fina, sí, como... Sí. Sí, pero es una cuestión de cultura, porque recuerden también que estamos en el desierto con gente que tiene una alimentación totalmente diferente a la de nosotros, que nosotros comemos harina por todos lados, ¿verdad? Y entonces para ellos comer un pan de harina fino, ya le digo yo que no es una cosa, sí. Sí, pero entonces para nosotros quizá no signifique nada, porque nosotros hasta tamizamos la harina todos los días, ¿verdad? Bueno, mi esposa lo hace, tamizar un poco la harina para sacarle los grumos, dice ella, las bolitas, pero para ellos sí era un detalle muy importante. Entonces ahí está el verbo, solet, que era aplastar, se aplastaba el grano, se molía y lo que quedaba se tamizaba y se vendía a gente muy rica, o gente que pudiera comprarlo. ¿Perdón? Sí, usted imagínese una baleadita ahí con carne de cordero, ¿verdad? Eso. Sí, los que han ido a mi casa a comer baleadas saben de qué les hablo. Bueno, entonces esto es lo que nos presenta la Biblia acerca de Abraham. Bueno, cuando los tres hombres aceptaron la invitación, Abraham siguió la costumbre que hoy en día los jeques tienen, ¿verdad? Esto es una tradición de gente muy rica, la gente recibirlos con pompa, con algarabía, las tortas de pan redondas, la carne, ponerla ahí. Entonces no es algo nuevo, o más bien, Abraham estaba acostumbrado a ver eso en su entorno, así que tampoco él inventó la hospitalidad, era una costumbre ya de los pueblos de él y de gente muy millonaria, ¿verdad? Entonces ahí aprendemos, ¿verdad? También que Jesús resucitado también comió, un detalle curioso, importante de notar. Acerca de Cristo. Bueno, aquí tenemos Canaán otra vez y aquí tenemos el árbol en Manre, ¿verdad? El encinar de Manre. Lo vimos la semana pasada, lo que era un encinar. Y estábamos discutiendo qué tipo de árbol era, pero vamos a decir que era un encinar. Y desde aquí es importante esta ubicación porque Abraham va a subir a los montes del Mar Salado. Y desde allí él va a poder observar a Sodoma y Gomorra. Ya la vez pasada tuvimos una discusión pensando en que Sodoma y Gomorra podía estar acá o acá, pero ese no es el punto. El punto es que podía observarse desde las alturas donde Sodoma y Gomorra estaba y Abraham podía ver el humo saliendo. Probablemente los ángeles, porque se van caminando, es un detalle bastante peculiar. Se van caminando porque podían desaparecer. Para que veamos cómo Abraham realmente era hospitalario sin saber a veces qué tenía de frente, ¿verdad? Ellos se van caminando y Abraham los acompaña a la puerta. Va caminando con ellos y la tradición era encaminarlos, literalmente, llevarlos hasta medio camino para cuidarlos, que por lo menos mientras estuvieran en mi parcela
no les pasara nada. Una vez salido de mi parcela, son responsabilidad del siguiente. Entonces la idea era eso, encaminarlos hasta que salieran de la parcela. Y Abraham se va caminando con ellos y ellos se van hacia Sodoma y Gomorra. Y encontramos ahí entonces la discusión del capítulo 18, versículo 16. Dice, los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Probablemente pusieron su vista hacia el sur, ¿verdad? Se encaminaron hacia el sur porque tenían que rodear esta zona. Aquí estaba Gomorra, aquí está Sodoma. Entonces ellos están fijándose hacia el sur, ¿verdad? Sí, sí. Es que ahí sería como... sí. Sí, como que se encaminaron ahí, se enfilaron hacia allá. Entonces ellos se están enfilando hacia allá y ahora encontramos a Dios hablando consigo mismo. Un detalle curioso. Pero el Señor dijo, ¿a quién le dijo? No dice a quién. Porque ellos se están enfilando hacia caminar hacia el sur y este ángel o esta persona divina se queda ahí y dice, le ocultaré a Abraham lo que he de hacer. Y ahora nos dice el versículo 18 la consideración que Dios tiene acerca de Abraham, que es muy importante, ¿verdad? La consideración es esta, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa. Ya esto lo hemos venido viendo por todo el Génesis, así que no nos vamos a detener ahí. Y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto ya lo hemos venido viendo y no nos vamos a quedar ahí. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo Dios le mandó esto a Abraham? Es un misterio de la Biblia. No sabemos en qué momento Dios se encuentra con Abraham y le dice, y tú le enseñarás a tus hijos. Bueno, aquí en honor a lo que está por lo menos en nuestra traducción es, yo lo he escogido para que, no dice que ya se lo comunicara. Sí, pero la cuestión es que el propósito está ahí. Sí, el propósito. No dice que se lo haya comunicado todavía. Exacto. Sabemos que sí, pero... Exacto, esa es la cuestión. Ni se dice en el futuro que Dios haya tenido esa conversación con Abraham, ¿verdad? Y es curioso en el Génesis porque no se le dice que Dios le dijo, enséñale a Isaac a guardar todo esto, que sea justo. No. Esa conversación, ya sea en el pasado o en el futuro, se nos es oculta. Parece, o pareciera más bien como que Dios va a instruir el corazón de Abraham para que él haga esto, o lo está instruyendo en ese camino. Puede ser. Pero el punto es que Dios dice, yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. El mandamiento parece que estaba en el corazón de Abraham. Ahora, ¿cuándo fue depositado ahí? No sé, es un secreto. Y es un detalle curioso, ¿verdad? También de los que el Génesis nos dice. Sin embargo, Dios está encargando de que Abraham sepa cuál es el camino del Señor. Muy importante aquí, que Abraham está conociendo a Jehová en el proceso de su andar. No tenemos la Torá, no tenemos los 10 mandamientos, no tenemos nada, y Dios le está diciendo, debes guardar el camino del Señor. Así que los mandamientos que Dios le estaba dando a Abraham, en realidad no sabemos cuál era la tradición que Abraham estaba siguiendo o cómo él estaba viviendo en esta santidad de Jehová. Dios lo estaba siguiendo, y esto es importante, Dios está siguiendo a Abraham, Abraham no está siguiendo al Señor, porque Abraham se va de la presencia del Señor, comete pecado y Dios va detrás de él diciéndole, Abraham, Abraham. Entonces, Dios le está mostrando el camino que ha de seguir. Sabemos por lo que nos dice Génesis, Hebreos, que por la fe anduvo, ¿verdad? Pero ahora, esta instrucción de Dios hacia Abraham nos muestra la comunión íntima que Abraham tenía con Dios. Y lo vimos la vez pasada, cómo él sembraba árboles, cómo él estaba buscando también la presencia del Señor. La fe de Abraham va a empezar a crecer, por supuesto, aunque va a empezar a crecer, parece, después de que nace Isaac, el capítulo 22, vamos a empezar a ver la fe de Abraham en lo más alto, pero hasta ahora va, ¿verdad? Entre botes, votando, la vamos a ver votando en el capítulo 19, la vamos a ver votando en el capítulo 20 y hasta el capítulo 21 nace Isaac. Entonces, lo que sí sabemos es que Dios le dice
que ellos van a hacer justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de él. Aquí tenemos un emparedado de dos cosas extrañas, ¿verdad? Tenemos primero, Dios lo ha escogido y Dios va a cumplir todo lo que ha dicho acerca de él. Y en el medio, Él le va a enseñar a su descendencia la ley de Jehová, o por lo menos lo que él entendía hasta ahora como la ley de Jehová. Arriba tenemos a Dios escogiéndolo, abajo diciendo Dios va a cumplir, y en el medio el proceso o la forma, el modus vivendi de los que son del pueblo de Dios, ¿verdad? Y eso es muy importante. Es como Dios nos escogió, Dios nos va a santificar y ahora tenemos que andar en la santidad, y eso es un detalle no menor. El hecho de que Dios haya escogido a Abraham, el hecho de que Dios esté comprometiéndose a cumplir su palabra, no significa que Abraham podía andar como él quisiera, para no decirlo de otra manera más grotesca, ¿verdad? Abraham no tenía la libertad de andar en pecado, en injusticia. No, ahora que Dios lo había escogido, su andar debía ser en justicia, en rectitud, en amor. Y eso es lo que Dios le está diciendo a él, ¿verdad? Debes andar en este proceso y debes enseñárselo ahora a tu descendencia. Esto iba a implicar que Abraham podía perder la promesa, no, porque el texto nos dice que Dios lo escogió y que Dios va a cumplir, pero en el medio su forma de vivir en la promesa. Nosotros que vivimos bajo la promesa debemos entender esto. Dios no nos va a quitar lo que ya nos prometió. Dios ya nos escogió. Él va a cumplir su palabra. Ya lo sabemos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con esta información? ¿Vamos a andar, como dice Pedro, para andar haciendo lo que bien nos parece? ¿O vamos a andar en la justicia y la rectitud de Dios? Nuestro deber es andar en la santidad que pertenece a la casa del Señor, ¿verdad? Como a un pueblo de Dios. Indefectiblemente, cuánto dure Dios en cumplir la promesa que nos dio. Abraham no va a ver una gran multitud, a lo mucho ve a Isaac. Y entonces, pero Dios le prometió una gran descendencia y solo ve a Isaac. Y ya han pasado 25 años desde que se encontró la primera vez con él. Pero Dios le está diciendo cómo debe vivir ahora que lo conoce. Conocer a Dios nos... ¿cómo decimos esto? Conocer a Dios nos obliga. Deberíamos sentirnos obligados. Por contrato, por decirlo de alguna manera, de vivir una vida piadosa. Porque el que no conoce a Dios puede andar como bien le parece, porque esa es su naturaleza pecadora. Pero Juan nos dice, el que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Entonces, tenemos ahí como el deber cristiano, y ahora lo vamos a ver desde la otra perspectiva divina. Para eso Dios nos dejó el Espíritu Santo. Dios ya hizo todo para que nosotros andemos en la justicia y en la rectitud de su nombre. Entonces, cuidado, hermanos, de aprovecharnos de la libertad y del pretexto de que ahora estamos en el pueblo de Dios escogido y que ahora podemos hacer cuanta cosa se nos ocurra, ¿verdad? Y ahí es donde jugamos el equilibrio entre la libertad y la justicia de Dios, ¿verdad? ¿Aprovechamos la libertad para la gloria de Dios? Sí, pero eso nos demanda santidad. Y eso lo vamos a ver en Levíticos, y Pedro repite esta ley en primera de Pedro capítulo 1, versículo 16, sean santos es el mandamiento. Pero ya lo vemos ahí a Dios en acción, exigiendo santidad de los que Él escoge. Dios pide esa santidad. Bueno, hay un concepto interesante. El ser humano, aunque se fabrica su propio Dios, sí, no existe otro Dios, así que lo que hacen es fabricar, pero se someten voluntariamente a las exigencias de ese Dios, ¿verdad? Parece mentira, pero el incrédulo se sujeta obedientemente a lo que es su Dios. Aunque su Dios sea a sí mismo, se sujeta a su propia voluntad, o su Dios es, no sé, vicio o lo que sea. Ellos se sujetan y obedecen tratando de parecerse a ese Dios. Y en cambio, cuando hablamos del único Dios vivo y verdadero, parece que tenemos que tomar conciencia de que esa es nuestra responsabilidad, cuando se supone que naturalmente nosotros nos queramos parecer a aquello que llamamos Dios, ¿verdad? Pero como que venimos a Dios y terminamos siendo demasiado rebeldes contra aquel que dice usted es nuestro Dios. Y tiene que venir normas, tienen que venir leyes, tienen que venir mandamientos, tienen que venir para que hagamos lo que ya de natural hacen otros con sus propios dioses. Ya que ha tocado ese tema, voy a apuntalarlo ahí un poco. El Dios de algunos es el legalismo. Entonces,
montan un Dios, una religión que le obliga a vestir de alguna manera de lunes a domingo, a caminar de alguna u otra manera, a vestir de alguna manera, a comer algunas cosas, dejar de comer algunas cosas, hasta hablar de alguna manera. Algunos quieren quitarnos nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Y entonces nos dice, esa palabra costarricense que es muy grosera, no debe decirse, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, es idiosincrasia. Y entonces empieza, pero que el Dios de ellos es el legalismo. Y entonces ellos piensan que al ser legalistas como su Dios lo es, entonces viven una vida de santidad. Y en realidad no, ¿verdad? Y luego está el otro caso, ¿verdad? Los que piensan que su Dios es la libertad y usan la libertad como pretexto para hacer lo que bien les parece. Y ahí es donde... ¿Por qué nosotros vivimos en la libertad que tenemos? Porque conocemos a Dios. Y al conocer usted a Dios y conocer su santidad, su justicia y su rectitud, usted no necesita hacer nada más que lo que Dios demanda. ¿Y qué demanda de nosotros? Un culto agradable, vivir en santidad, justicia y rectitud. Que esa santidad nosotros vamos a irla moderando a lo largo de nuestra vida para ver qué es más santo y qué es menos santo, sí, pero no ponemos un listado de esto es santidad, porque entonces cuando ponemos un listado de cosas, esto es santidad, como nos dice el pastor, toman un árbol, pican, hacen leña, cocen su carne y luego fabrican un Dios, dice Isaías, y lo adoran y ponen sus reglas. Estas son las reglas de nuestro Dios. Entonces ahora se vuelven ídolos y esclavos de esas leyes, ¿verdad? Y como cristianos deberíamos ser esclavos de la santidad de Dios, porque conocemos su santidad, porque conocemos su justicia, conocemos su rectitud. Ahora, yo vivo mi santidad y donde yo me estoy desviando, ustedes deberían ser sabios y devolverme al camino, ¿verdad? Y viceversa, donde yo los vea a ustedes desviarse, yo voy a devolverlos al camino. Nada más que no impongamos nuestra santidad a otros para que no nos volvamos legalistas, ¿verdad? Que eso es otro tema. Yo prefiero vestir de alguna manera los días de culto y ustedes decidirán si visten o no como yo, pero yo pienso y tengo mi concepto de Dios y ustedes tienen su concepto del mismo Dios y venimos a adorar al mismo Dios. ¿Los hace más santos o no? La vestimenta no. Lo que los va a hacer más santos es su conocimiento del Dios verdadero. Por eso no los imponemos a ustedes. A medida usted vaya conociendo a Dios, se va a volver más santo. Y esto es un proceso de vida. Abraham no era santo cuando llegamos a Génesis capítulo 12. Lejos estaba de él y ya había sido escogido. Y cometió pecado, y cometió pecado, y cometió pecado, y sigue cometiendo pecado hasta el final de su vida, pero ya era escogido de Dios. Su andar no le quita que sea hijo de Dios. Así que tengamos cuidado también en cómo juzgamos a nuestros hermanos como creyentes o incrédulos por su forma de andar, ¿verdad? Eso puede ser una forma muy pecaminosa de considerar la obra de Dios en la vida de otros. Dicho esto, he cerrado el comentario. Mi hermana. ¿Qué quería decir? Que muchas veces como hijos de Dios abusamos de la gracia de Él. Sí, claro. Muchas veces no, yo creo que todos los días. Y ahí donde, hermanos, esto es importante. Cuando en nosotros, vean, no hemos pasado ese versículo, pero es importante esto. Una de las cosas más bonitas que tenemos nosotros como cristianos, que conocemos la libertad en Cristo, es que nosotros podemos confesar que somos pecadores. Y podemos decirle a otra persona, mire, yo soy un pecador, y este es mi pecado, y estoy luchando con ese pecado, pero Cristo ya me lavó, Cristo ya me salvó. Mientras que un legalista no puede decirle a otro, mira, yo soy un pecador, porque lo ponen en disciplina, lo echan de su barrio, lo expulsan de su comunidad, ¿verdad? Los que hemos confiado en Jesucristo, los que conocemos el nivel de santidad de Dios, lo bueno que Él es, siempre vamos a reconocer que somos malos, pecadores y que no merecemos la gracia de Dios. Y si no somos capaces de reconocer cuán malos somos, no podemos ir a la presencia del Señor. Así que sí, somos malos, seguimos siendo pecadores, seguimos estando arruinados y manchados por el pecado. ¿Cuándo? Todos los días. Y por eso yo a veces cuando confieso mi pecado delante de mi esposa le digo, es que soy pecador y necesito de Cristo. Gloria damos al Señor porque ya me lavó, ya no depende de mí, depende de la obra de Cristo en la cruz. Ya está hecho está. Pero esa particularidad de Dios, ¿verdad? Y de la santidad de Dios que debemos nosotros comunicar a otros, en eso deberíamos preocuparnos. Y es lo que a Dios le está encomendando a Abraham que él haga con su descendencia. ¿Qué tan bien les fue o qué tan mal les va? Esa es otra historia, ¿verdad? Pero encomendado estaba que tenía que enseñarle esto a sus hijos. ¿Ibas a decir algo? No. Okay. ¿Iba a decir algo, pastor? No. Bueno, tal vez cerrar lo que acabas de decir. Por eso es que tal vez
Abraham sí empezaba a conocer el camino de Dios porque conocía a Dios. Sí, No necesariamente porque hubiera una ley escrita o algo, iba conociendo la persona de Dios. Ok, si yo le pertenezco a este Dios, es de ser como Él. sí, sí, sí. De alguna manera ahí iba entendiendo algunos principios, iba entendiendo un poco el carácter de Dios y él tenía que ir transformándose a eso. Sí, sí, sí. Dios nos transforma de adentro hacia afuera, no al revés. Amén. Cuando nosotros queremos transformar a la gente de afuera hacia adentro, somos unos fariseos todos. Y cuidado, dejemos que Dios haga su obra. Él la va a hacer mejor que nosotros. Y es bonito ver cómo Dios transforma a gente que uno diría, ¿cómo este llegó a ser creyente? Y nos gozamos en ellos. Y es tan bonito verlos crecer en la fe. Y yo me gozo mucho con eso. Y es bellísimo. Bueno, Dios le dice a Abraham que era amigo de Dios, lo que significa que tenían una íntima relación. Esta expresión quiere decir que tenían un conocimiento íntimo y parece que es una relación casi marital, ¿verdad? Una intimidad profunda. Y dice Dios, teniendo yo esta intimidad con Abraham, ¿no le habré de decir lo que ha de suceder? Y es la discusión que encontramos a Dios con Él mismo, ¿verdad? Alguien que me ayude a leer Santiago 2:23 y San Juan 15:15. Sí. Y fue llamado amigo de Dios. Juan 15:15. Esta relación íntima, ¿verdad?, de Dios de revelarse a su pueblo, nos muestra que también nosotros no solamente somos hijos de Dios, no solamente Cristo es el mayor de los hermanos, sino que ahora somos amigos. Y esta intimidad de amistad es la que nos permite pedirle a Dios, venir a Dios y hacer, a tener esta confianza, dice un autor, una confianza descarada delante de Dios. Primero, porque no nos podemos esconder, y segundo, porque en esta intimidad de amistad no podemos ocultarle nada a Dios y Dios no nos oculta nada a nosotros. Nos ha dado una promesa eterna y nos ha dicho cómo la va a cumplir. Nos ha dado a Jesucristo, nos ha dado la Biblia para que confiemos en Él. Entonces, no solamente Abraham es contado como amigo de Dios, sino que ahora los creyentes, en este caso muy particular, se lo dice a los apóstoles: ustedes son mis amigos y yo les voy a revelar todo lo que viene del Padre. Pero luego les dice, y vendrá el Espíritu Santo y Él les revelará todas las cosas. Parece que los discípulos no entendían nada de lo que Jesús decía, andaban a ciegas. De veras, a veces Dios les decía algo en la resurrección, les digo, voy a resucitar, y ni estaban conscientes. Las mujeres van a limpiar el cuerpo de Jesús porque por alguna razón ni entendían que Jesús iba a resucitar. Estaban ciegos. Un discipulado sin el Espíritu Santo, dice un hermano, parece imposible, ¿verdad? Y luego viene el Espíritu Santo y es como que si les revelara todas las enseñanzas que Jesús les había dicho y se las explicara, tal como hace con nosotros, con la Biblia, ¿verdad? Bueno, esto es lo que hace Dios con el pueblo. Porque yo sé, dice el versículo 19, y yo lo he escogido para que sus hijos anden, ¿verdad? Y este Dios que conoce, este saber, esta amistad, ese verbo que se utiliza ahí, es que Dios conoce íntimamente a Abraham. Esta herencia se originó en la voluntad revelada de Dios mediante hombres guiados por el Espíritu Santo, como Moisés, Salomón y los profetas. Dios los está escogiendo. Al parecer la instrucción era a cada uno de los niños en el hogar. Los padres tenían la responsabilidad de enseñar la Torá a sus propios hijos. Vean que esto no se genera en la ley también. Y aquí una lección para los padres. Desde la gracia, desde antes que existiera la ley, ya los papás estaban obligados a enseñarle la ley de Dios a sus hijos. Ya tenían esta costumbre. Y cada vez que usted fracasa miserablemente en hacer esto, o no lo hace por su propio pecado, realmente lo que está mostrando es su falta de conocimiento de Dios. Porque los hombres que han sido íntimos del Padre quieren que sus hijos sean íntimos también de Él. Ahora, que no heredamos la salvación, esto ya lo sabemos, no la vamos a heredar.
el conocimiento per se no salva a las personas. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Verdad? Y este es un punto muy importante. ¿Cómo van a creer sus hijos, sus nietos, si no hay quien les predique? Y para esto fuimos dejados. Y cuán bienaventurados son los pies de aquellos que predican las buenas nuevas. Entonces, el punto es este: Dios quiere que sus escogidos también lleven el conocimiento a sus hijos. Y esa es nuestra tarea, salvarlos de Dios. Pero al menos que Dios no nos juzgue por decir nunca se les predicó el evangelio, ¿verdad? Y entonces aquí entran otras particularidades que ya tienen que ver con la consejería hacia hijos. El culto, algunos escritores dicen el altar en el hogar. Tenemos un altar, un lugar de devoción hacia el Señor en nuestras casas. ¿Y cómo lo estamos ejecutando? ¿Saben los pequeños quién es Dios? Por lo menos de oídas. Y ahí es esa responsabilidad inmensa que tenemos como creyentes de pasar este conocimiento de unos hacia otros. Bueno, después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Ahora, este clamor es un juego de palabra hebrea muy similar a algo así como la atrocidad, el ruido de su pecado. Lógicamente Dios estaba ahí, hermanos, no era como que Dios no lo sabía, pero es una forma antropomórfica de decir escuché, ¿verdad? Dios le está diciendo ahora a Abraham: este sonido del pecado de ellos ha llegado hasta mi oído, es sonoro. Curiosamente, la gente pocas veces peca acallado, ¿verdad? El pecado normalmente siempre genera ruido. Que nosotros lo avalemos y participemos de eso es otro tema. Yo soy una persona que trata siempre de aislarse de donde hay licor. Usted ve una fiesta con licor y siempre hay bulla. Rara vez están calladitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la borrachera genera esa... pase al frente de un bar para que vea. O de un motel. Nunca están callados, siempre hay ruido. Y la presencia de Dios está ahí, y ellos no saben que Dios está ahí. Y esta idea es que su sonido, el sonido de ese pecado ha llegado a mis oídos. Ha llegado el clamor de ellos hasta el cielo. La fiesta está llegando, el sonido de esta fiesta está llegando hacia allá. Y lo que está diciendo es: sus pecados claman por justicia. Sus pecados claman por juicio. Y entonces Abraham apela a la justicia de Dios, y Dios dice: no, pero es que yo los estoy tratando justamente. Es decir, lo que ellos merecen es juicio, y eso es justo. Y entonces Abraham empieza a hablarle a Dios y a preguntarle a Dios: oye Dios, ¿y qué tal? ¿Qué de los justos? ¿Qué va a pasar con los justos? Y Dios les dice: es que la justicia de Dios se va a hacer manifiesta en Sodoma y Gomorra. Y la pregunta de Abraham parece que él no está entendiendo qué Dios es, o cómo Dios es tan justo. Y Dios le está diciendo: no, yo soy justo. Su familia estaban ahí orando, pero ya la destrucción iba. Y Jehová conoce la profundidad del pecado humano, hermanos. Es que, ¿cómo le vamos a ocultar a Dios el pecado? Alguien que me ayude con Salmos 14, 1 al 3. Ahí está, no hay, y Dios lo sabe. Como que Dios no conoce la maldad que hay en nuestras casas. Dios lo sabe, hermanos. Y a veces una de las cosas que uno tiene que ser sabios es saber hasta cuándo uno puede participar de la injusticia del impío y cuándo tiene que entregárselo a Dios y decirle: bueno, Dios, ahí estás. Tú eres el Dios soberano, justo y recto. Si tú tienes que llevarlos al infierno, también es tu gracia, y yo debo confiar en eso. Y no le dejamos de predicar el evangelio, pero la cuestión es: también eso es justo, también eso es bueno, porque tú no dejas de ser bueno. Si Dios manda a alguien al infierno, ¿deja Dios de ser bueno? De ninguna manera.
Y aquí entonces Abraham empieza a clamarle, ¿y qué del justo? Bueno, Dios dice, descenderé. Esta es una forma antropomórfica, ahí se me fue la diapositiva, de Dios mostrarse, ¿verdad? De hablar de su presencia, de que yo voy a ir ahí. Probablemente Dios no haya ido ahí personalmente a juzgarlo, es que ese juicio venía de Él y su omnisciencia estaba ahí cayendo en forma de juicio, ¿verdad? Y Dios estaba diciéndoles, bueno, juzgaré, los exterminaré. Y a veces la presencia de Dios viene como juicio y a veces viene como ayuda, pero en este caso está viniendo como juicio de Dios. Dios justo, Dios es omnisciente y todavía examina a las personas antes de hacer el juicio. Dios no va a hacer un juicio desproporcionado, hermanos. Dios no va a hacer un juicio desproporcionado. Tengamos cuidado de preguntarle a Dios por qué. Y un teólogo que yo sigo dice esto acerca de los dioses paganos. Dice él, nosotros muchas veces tratamos a Dios como si fuera un dios pagano y le decimos, yo me porto bien, entonces tú me pagas, ¿verdad? Yo hago mis rituales religiosos, entonces tú me bendices. Y muchas veces tratamos a Dios de esa manera cuando viene la justicia de él. Señor, pero ¿por qué a mí si yo soy tan bueno? Señor, pero mírame, yo soy una persona que se congrega todos los domingos, los miércoles también, a veces. Y mírame, yo que hago todo esto, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? Ahí es porque hemos olvidado la justicia de Dios, la bondad de Dios. Dios es omnisciente y examina personalmente a cada persona y sabe cómo tratar el pecado de cada una de las personas. Cada vez que a su corazón venga la pregunta, Señor, ¿por qué a mí? Yo le debería dar una respuesta, o yo le doy una respuesta a mi corazón es, sí, ¿por qué salvaste a un pecador como yo? O sea, ¿por qué me tratas tan bien? Aunque ahora me esté doliendo, me espera la gloria de Jesucristo. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer tu gracia? Y la respuesta es nada. Y entonces, en vez de reclamarle a Dios por lo que nosotros pensamos que es su injusticia, deberíamos recordarle, merecemos más. Merecemos más. Y esta es una convicción que cuesta mucho llevar a nuestros corazones, más en medio del dolor, ¿verdad? Merecemos más juicio, merecemos más, pero gracias damos a Dios por Cristo que no, aunque nos dolamos en este mundo, aunque tengamos aflicciones en este mundo, nuestro Dios es santo, justo y Él juzga todas las cosas y todo lo que hace es para el bien de nosotros. Entonces, tengamos cuidado de no tratar a Dios como que si fuera un Dios pagano, de que nos debe algo porque nosotros somos muy santos, ¿verdad? Dios juzga santamente con justicia cada situación que sucede, tanto a los pecadores como a los redimidos. Y todo lo que hace es bueno. No hemos llegado a la oración de Abraham, a la conversación de Abraham, pero lo vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite. Y vamos a ver la corrupción de Sodoma y Gomorra, si es que Dios nos lo permite y no ha venido por su pueblo, que hermanos, sigamos esperándolo con gozo, que Cristo pronto viene y pongamos nuestro corazón en la venida de nuestro Señor Jesucristo. No se desvíe nuestra mente, no nos engañe Satanás diciéndonos no se cumplirá, no, Él vendrá. Y su iglesia debe estar pendiente de que Él vendrá. Y deberíamos amar su venida, anhelar su venida. Así que Dios es justo, hermanos, y fiel. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con esto que hemos visto hasta ahora, hasta este momento? Ok. Con gusto, mi hermana. Con gusto. Me gusta cuando me ponen tarea, hermana. Yo soy muy... Le iba a mandar un mensaje en privado, pero dije, no, mejor se lo llevo ahí de sorpresa. Sí. Entonces, pero si tienen alguna duda, por ahí alguien me preguntó algo la semana pasada, ¿verdad? Entonces yo también pude ahí contestarle en privado, y si pueden darle al público para que todos aprendamos, mejor. Así que gracias, hermana, por su participación, fue muy provechoso para mí también. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, demos gracias a Dios. Dios, gracias te damos por tu misericordia, gracias porque eres bueno, fiel, justo, y porque nos has tratado a nosotros, Señor, no con justicia, sino que nos has tratado, Señor, con misericordia, dándonos a tu Hijo Jesucristo. Gracias por la justicia imputada que tenemos por medio de Él. Gracias por su obra, por su resurrección de entre los muertos. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, que nos guía. Gracias por tu congregación que has reunido en este lugar. Señor, ayúdanos a adorarte, a
intimar contigo, Señor, a tener esta comunión que tú mereces. Y ayúdanos, Señor, a edificarnos los unos a los otros conforme a tu palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.